Evangelio de hoy, viernes 11 de octubre del 2024. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 7 al 14. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia: por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serían bendecidos, junto con Abraham, que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley pesa una maldición, pues dice la Escritura: maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe, y ciertamente la ley no se basa en la fe, porque como dice la Escritura, solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice: maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham llegara también por Cristo Jesús a los paganos, y para que recibiéramos por medio de la fe el Espíritu prometido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 15 al 26. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: este expulsa a los demonios con poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba, y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él, y vienen a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio tiene un mensaje de fondo que nos dice que debemos convencernos de que el mal realmente puede disminuir. El único cambio real que debemos de hacer está en nuestros corazones, está en ese fondo que debemos tener, que es Cristo, que debemos tener la palabra, la verdad, el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Hay 2 maneras de descalificar injustamente a una persona que hace el bien y que resulta peligrosa para intereses, pues, de quienes han hecho algunas cosas distintas a las del proyecto de Dios, a las del proyecto del reino. Una forma es ponerle trampas y la otra, presentarlo como un tramposo. El pasaje que vemos deja en evidencia ambas actitudes, pero al mismo tiempo muestra la templanza de Jesús, la seguridad de Cristo, que se convierte en un referente para todos sus seguidores. ¿Quién no, que sea seguidor de Cristo, que sea seguidor de la palabra, puede decir que no tenemos de señal y de buen camino a Jesús, de buen ejemplo a Jesús? Nadie puede decir lo contrario. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo vino a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús mismo nos vino a demostrar unas cosas que para cualquier hombre de cualquier época, ya sea de en aquella época o de esta época actual, pues prácticamente nos sería muy complicado, y no solamente muy complicado, sino hasta casi imposible el ser así sin semejante ejemplo, ya que siempre nos dejamos llevar por la carne, nos dejamos llevar por el mundo y por tantas cosas banales. Pero Jesús nos vino a poner la muestra y nos vino a dar ese aliento de reconfortación de que sí se puede y de que debemos estar pendientes a la venida del reino. Sus adversarios de Jesús, al adjudicarle al maligno el poder que tenía Jesús en contra de la maldad, pues se cierran al conocimiento de que es posible disminuir el mal, y que al pedir al maestro una señal milagrosa, pues lo subestiman, porque si realmente lo hiciera, querría decir que está bajo sus órdenes y que pueden manipular a Cristo a su antojo. La respuesta de Jesús
anuncia que la disminución del mal, incluso el fin de la presencia del maligno, es una realidad, porque el reino de Dios no es una ilusión, mucho menos un engaño. El reino de Dios es prácticamente la irrupción del amor del Padre en el mundo, la cual pues provoca que el mal se erradique de verdad, que se extermine completamente. Además de que la palabra de Jesús nos garantiza que la lucha contra el mal no es en beneficio de los intereses de un solo cierto grupo, sino que es a favor de la soberanía de Dios, es a favor del reino, y en ese sentido a favor de los más pobres y desválidos, que son los que realmente siempre o casi siempre están sufriendo todas esas consecuencias que no medimos, que no miden todas esas personas que pues obtienen algo de ganancia por maltratar al de al lado, por humillar al de al lado. ¿Por qué a veces descalificamos las acciones de ciertas personas? ¿Por qué tenemos esa gran envidia? Como aquí vemos en el Evangelio, pues prácticamente era la envidia que le tenían a Jesús, que le decían que hiciera tal cosa, que les mostrara signos, pero de fondo pues estaba esa intención. Si les obedecía a Jesús, pues prácticamente iba a estar al mando de ellos entonces. Jesús, al contrario, con su gran inteligencia, pues les da un completo cambio de parámetros. Si yo hiciera el mal, si un reino estuviera dividido, pues simplemente se derrocaría. No sobrevive un reino dividido. Eso que Jesús les dijo es en realidad también un reflejo en nosotros. Si nosotros no obramos por Cristo, no vamos a estar en Cristo. Si nosotros no hacemos, no obramos, no damos obras para la fe instituida en Jesús, pues no vamos a tener una recompensa, no vamos a tener un consuelo, porque el único consolador es Jesús, y en Jesús es en quien nos debemos de encontrar para poder estar en paz. Así como en aquel tiempo los adversarios de Jesús no querían reconocer su poder que venía de Dios, y por eso pues lo acusan de echar demonios con el poder de Belcebú, con el poder del diablo. El rechazo a las obras de Jesús no es más que una oposición evidente a la llegada del reino de Dios. Como cristianos creemos en la vida y en la obra de Jesús, así como en sus milagros, como la evidencia de la presencia del Espíritu de Dios en él. El reconocer que Jesús es Hijo de Dios. Mismo Jesús, cuando les pregunta a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y al decir Pedro, tú eres el Hijo de Dios, Jesús lo bendice, bendito eres, porque eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre. De la misma forma, nosotros tenemos que estar seguros de nuestra fe, seguros de que el Evangelio en Jesús es la verdad, el camino y la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.